pantalla ahí. La presentación que voy a dar es una presentación que me pasó una amiga que se llama Paula Sagús. Paula Sagús es desarrolladora ¿cómo se llama? En Confío. Es desarrolladora frontend y es desarrolladora full stack y me compartió estas diapositivas. Entonces, ¿Es nueva? ¿es Creo que nueva? no estuvo en nuestro batch. ¿Qué dije? ¿Verdad, Pedro? ¿Qué dije? No es en Runa, perdón. Ah, ok. Runa, es Ah, Runa está muy desarrolladora. padre. Que Runa Runa está tengo muy cool. muchos amigos. También. Es desarrolladora full stack en Runa. Y como que le encanta la parte de grid y de testing. Pero bueno, los voy a sacar. Esto por acá. Esto no es una buena. Esto no debería estar en la grabación, pero bueno. Ok. Bueno, pues les voy a platicar un poquito de qué es CSS Grid. CSS Grid es un sistema de rejillas similar a Bootstrap en donde tenemos columnas y filas. Eso es básicamente cómo funciona esto. Nosotros podemos definir la cantidad de columnas y la cantidad de filas que querramos. No estamos limitados a las filas y columnas que nos dé el framework, por ejemplo, en Bootstrap o en Bulma, pero sí tenemos acceso a las mismas propiedades que tienen ahí y de manera muy nativa. No es una librería, está en ya prácticamente todo Internet, ya tiene una muy buena compatibilidad y es muy eficiente y muy sencilla de utilizar para hacer la parte de posicionamiento de layouts. Entonces, voy a saltarme las cosas que no son tan importantes. Nosotros tenemos acá layouts complejos en CSS Grid lo que podemos hacer son layouts complejos. Nosotros sin ningún problema podríamos hacer un layout que se viera como lo que está acá y no nos hace ninguna diferencia. Lo único que tenemos nosotros que conocer es cómo se comporta cada uno de los elementos y en vez de, si lo comparamos un poquito con Flexbox, en vez de darle el poder a los elementos de Flex, que ellos se posicionen como ellos quieran, tú posicionas los elementos con respecto al padre, en vez de que se posicionen con respecto a los hermanos. Entonces es la diferencia más grande entre Flex y Grid, pero pues vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, el Browser Support, que es lo que les decía, básicamente está en todos los dispositivos. Hay prácticamente, solo no está en Opera y dispositivos que menos importantes, pero está en todo Edge, está en Firefox, en Chrome, en Safari, en Opera, y hasta en Internet Explorer 10 está. Grid lo que tiene, les estaba hablando un poquito de Flexbox. Grid, la diferencia de Flexbox más importante es que hace posicionamiento en 2 dimensiones. En Flexbox lo que tú haces es, tienes la posibilidad de decirle a tus elementos cómo se posicionan, pero solo horizontal y vertical de cada uno de los elementos, pero no puedes decir que se apilen. No puedes decir dónde va a estar cada uno de los elementos en algo similar a una retícula, en algo similar a un Excel. CSS Grid sí, pero Grid y Flexbox no es como que ya, Grid llegó y Grid es mejor que Flexbox, que tiene muchas cosas muy buenas, pero sirven para diferentes cosas. En Grid, como les había dicho, tú tienes que conocer cómo se van a posicionar tus elementos. En Flex,
lo que tú tienes es que se posicionan los elementos de manera automática. Por lo tanto, si yo tengo un header y quiero que haga que una lista en vez de que sea de manera vertical, se pase a horizontal, es mejor utilizar flex. Pero si yo quiero hacer un layout completo, pues a lo mejor y me valdría más la pena hacer uso de una retícula. Entonces, son amigos, Grid y Flex. Así es como se ve CSS Grid. Tú tienes que ponerle un display. Ahí. Tú tienes que ponerle acá un display. A ver, ¿dónde está esto? Tú le pones el display de Grid y puedes definir las columnas y las filas. Entonces, y eso es lo más importante de Grid. Y todo lo demás ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, nosotros podríamos hacer cualquier cosa. Nosotros, en este caso, podríamos poner que utilicen filas y columnas como nosotros querramos. Como les decía, Grid se refiere al padre. Es el contenedor del padre que tienes que ponerle las propiedades de Grid. En este caso, así sería como este es el DOM de los elementos que vamos a utilizar para el siguiente ejemplo. Ah, bueno, no, para este no. Entonces, esta retícula lo que tiene es un display de grid y solo con saber, solo haciendo esto y poniéndole un grid y un template columns y un template rows, te saldría algo similar a esto. Bueno, un poquito más rápido. Bueno, aquí no. Esto es importante. Los conceptos básicos. Grid te pinta una retícula. Entonces acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos una grid line. Déjame ver si tenemos grid lines, que son cada una de las líneas que tiene nuestro layout. En este caso tenemos la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4, la línea 5, la línea 6 y la línea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y también tenemos las líneas inversas, que esta sería la -1, la -2, la -3, la -4, la -5 y la -6. Esas son las líneas. Tenemos las celdas, que son conjunto de dos líneas, una línea de column line y un row line. Tenemos un track, tenemos tracks que son como toda la columna o toda la fila. Al revés, toda la columna o toda la fila. Y tenemos un área, que un área es todo lo que es un conjunto de varias celdas. Esos son los conceptos básicos. Entonces acá lo que tenemos es tenemos el Grid Template Columns, que es la propiedad que vamos a estar utilizando el 80% de las veces. Tenemos el Grid Template Rows. En este caso lo que tenemos es Grid Template Columns nos va a definir cuántas columnas vamos a tener. En este caso podemos definir que tenga 6 columnas. O en este caso 3 columnas. Cada uno de estos elementos son parte de su columna. Ahorita en el ejemplo... ¿Y esas son las medidas? Sí. ¿De cada una? Okay. La primera columna va a tener 100 píxeles, la segunda 200 píxeles y la tercera 50 píxeles. Entonces aquí estás definiendo cuál es el tamaño de ellos. Y lo mismo en las filas. Entonces acá tenemos lo mismo, una fila de 100, una de 200 y una de 100. Esto de acá no es tan importante, pero lo que sí, yo no lo uso casi porque tampoco siento que sea una buena práctica tenerlo en una línea. Nosotros podemos hacer que en vez de poner grid template columns, podemos poner que en una sola línea grid template, acá los primeros elementos son las columnas y los segundos elementos son las filas, divididos por una diagonal. Siento que es un poquito menos limpio, es una línea menos y no te da algo como suficientemente bueno, siento yo, pero así es como funciona. Lo puedes hacer. También tenemos algo
que se llama el gap, que es el espaciado entre las columnas. Entonces nosotros podemos ponerle un column gap, que es el espacio intermedio de las columnas. Tenemos el grid row gap, que es el espacio de las filas, o el grid gap, que es el que vamos a usar el 80% de las veces, que es tanto filas como columnas, porque es una buena práctica que esté el mismo espacio en las filas y en las columnas. Oye, ¿y ahí en el gap no te pone espacios a los lados? O sea, Eso lo de puedes hacer arriba o igual abajo. como, O sea, no te pone padding, ¿no? Es simplemente para lo de lo puedes remaining. hacer, al igual que con Flex, puedes hacer ¿cómo se llama? El space around. ¿Qué dijiste? El space around. Sí, puedes poner space around, space between, space, se fue cómo se llama el otro, pero también lo puedes hacer y tú Pero puedes definir cuando tú le dónde. pones el grid gap, o sea, en teoría simplemente es en medio, ¿no? No, Sí, no arriba, no abajo, ni a la derecha. O sea, no exactamente. lo que rodea. Por de defecto solo es en medio. Vale. Pero si le pones un space, se me fue cómo se llama el otro, pero podrías ponerlo en todos lados. ¿Cuál es la diferencia entre Flex? Por ejemplo, podríamos utilizar para poder hacer el mismo efecto que en Grid, podríamos utilizar el Flex Wrap. Podríamos hacer esto. Aquí no sé. Podríamos hacer esto de acá, ¿no? Podríamos hacer un wrapper y podríamos ponerle un display de Flex, un Flex Wrap de Wrap y podríamos ponerle un column gap. Y podríamos hacer algo muy similar a lo que hace Grid, que sería el código, ¿no? Pero tenemos el siguiente problema. Esta es la FlexGraph. Sí, FlexGraph tiene muy poca, está en muy pocos navegadores. Prácticamente solo está en Firefox y en las últimas versiones de Chrome. Entonces no es una propiedad que convenga utilizar. Por eso es por lo que para poder hacer el espaciado intermedio, en vez de poner un margin, es como lo que se hace para poner el espaciado entre elementos en Flex, lo que podemos hacer es hacerlo de esta manera, que es la manera de Grid. Entonces, pues sí, se puede hacer con Flex, sí, no es tan estándar, pero y tampoco es tanto problema empezar con hacerlo en Grid, no es difícil. De hecho, es mucho más sencillo de utilizar, siento yo, que Flex para las cosas que sirve. Para las cosas que es bueno Flex, es mejor Flex. Entonces, nosotros podemos nosotros podemos utilizar cualquier tipo de medida que tiene el lenguaje para poder hacer uso de nuestras retículas. Entonces, podríamos hacer un grid template column del 70% y del 30% para poder hacer esto. Y los rows también podríamos ponerle píxeles, podríamos ponerle EMs, REMs, también podemos ponerle view por height, view por width. Podemos utilizar cualquier tipo de medida en el lenguaje y nos va a servir mucho. En este caso, pero hay una medida, creo que espero que es la siguiente. Entonces, por ejemplo, acá podríamos poner que tenga una medida, podríamos poner que tenga del 70%, del 30% y 20 píxeles. Ahí es un poquito difícil, ¿no? Si yo quisiera hacer, por ejemplo, si yo me regresara acá y quisiera poner uno de 70 píxeles y 70%, 30% y la tercera fuera de un 20 píxeles, pues lo que tendría que hacer sería un calc, ¿no? De 70% menos 20 píxeles, 30% menos 20 píxeles y luego 20 píxeles, ¿no? Eso es como lo que uno pues, se podría pensar utilizando lo que nosotros ya sabemos de CSS, ¿no? Pero pues hay una solución y es una medida que incorpora
grid que se llaman las fracciones. Una fracción es lo que tú quieras que sea, ¿no? En este caso son 7 más 3, la suma de todos los elementos dentro de mi grid me van a dar el 100%. Entonces, 7 fracciones más 3 fracciones son el 100%. Pero ahí no, perdón, ahí tengo una duda. ¿No incluye lo del gap? El gap O sea, esas fracciones no. Okay. El gap es completamente externo a esto. Entonces, el porcentaje, de hecho, creo que con porcentaje también se podría llegar a tener problemas. No estoy seguro si tiene problemas con el gap, el porcentaje, pero las fracciones no lo tienen. Las fracciones es la buena práctica de utilizar grid. En este caso, yo le estoy diciendo que 7 fracciones sea el elemento 1 y 2 fracciones sea el elemento 2. Y es el 70% y el 30%. Entonces, y una pregunta ahí, ¿y si hubiera un tercer elemento? me pondría, si hubiera un tercer elemento, 7 fracciones, 3 fracciones y 2 fracciones, cada uno de estos haría más chiquito y se pondría el tercer elemento. Sí, porque ahí es como si tuviese 7 entre 10, ¿no? 3 entre 10 y luego si pones un tercer elemento, pues eso no haría, ¿no? Es correcto. Si hace el promedio, sí. Ah, perfecto. Pero no sé, por ejemplo, si quisieras que una tuviera 40, otra 30 y otra 30, agregarías ahí un tercer parámetro, otro FR, para que se lo asignara, ¿no? Es correcto, sí. Sí. Pondrías, ahorita en el código, lo hacemos rápido. Ya casi voy a terminar la presentación. Voy a quedarme hasta la parte como de los básicos y luego les muestro como y luego les muestro como unas cosas muy, muy divertidas, pero necesitamos entender esto. Y acá que tenemos, pues sí, nada más tenemos el grid gap, que no se cuenta, y ya tenemos las fracciones. Entonces, acá es algo que es lo que te mostraba Luis hace rato. Nosotros tenemos la función que se llama repeat. Se ve muy cool. Entonces acá podemos ponerle que me repita 5 veces una fracción. Entonces es algo como una manera de que se vea más visualmente mejor. Y aquí me saca 5 elementos y 3 elementos. 5 fracciones y 3 fracciones. Particularmente en el caso anterior. ¿Qué pasó, Alex? En la anterior que nos mostraste, y por ejemplo, hay ese de el alto, ¿de dónde saca el alto el elemento? Es la división. Entonces, yo a este le tendría que poner el padre, tendría que tener un width de 100 view por width y un height de 100 view por height, y me podría sacar eso. Ah, ok. Pero sí necesita la altura del contenedor. Del contenedor, pero los hijos... Sí. Los hijos se calculan. Los hijos se calculan, pero el contenedor, pues a menos de que vengas de otro grid o le tienes que definir el tamaño. Sí, seguimos teniendo el problema del height, ¿no? Ok, sí, pero eso se soluciona con otras cosas. Va. Ajá. Entonces, acá voy a dejar hasta acá la presentación porque creo que vale mucho la pena el código en esto. No es muy difícil, pero creo que con el código va a quedar un poquito más claro. Entonces acá tengo un proyecto. Bueno, a mí me da igual curiosidad, bueno, por si tienes un ejemplo o si lo quieres poner al final de la presentación, de cómo hacer un map con un grid. Es que yo en mis vistas tengo mucho eso y la verdad no lo he podido solucionar con Flexbox, y para otro de mis casos he tenido que usar Material UI. O sea, bueno, que ya lo usamos, pero a lo mejor estaría interesante. Creo que tengo un ejemplo de algo muy similar en la presentación, que es como lo que me vuela, así la cosa que más me vuela los sesos, que está al final, que necesitas tener un poquito de contexto para entenderla. Creo que lo resuelve de manera muy, muy correcta. A ver, claro. ¿Qué es? Ok, acá voy a abrirme una página que sea Flex. Yo tengo una duda en el código que está abierto.
Ahí pusiste 0.5 fraction y 1 fraction. Hubiera sido lo mismo que pusieras en lugar del 0.51 y en lugar del 1.2. Sí. Ok. Ahorita lo hacemos que llegue a este ejemplo. Pero ¿y por qué usa 0.5? Ahorita O sea, ¿en realidad es más complicado o sí? O sea, sí, ¿no? Tiene un O sentido, tiene- tiene un sentido, ahorita les platico, y tiene más sentido que sea 0.5 a lo que me estás diciendo, pero también se puede ver acá. Y MSC, IMSC, y aquí nada más vamos a ponerlo en mi map. Y nada más aquí vamos a hacer que tengamos este elemento. Aquí vamos a ponerlo en cualquier lugar, ¿no? Acá en vez de user se va a llamar eso. Entonces aquí ya tenemos esto. Ay, ¿dónde estás? Aquí estamos, ok. ¿Y dónde estás? Creo que estás acá. Ok, y nos vamos a users, ¿no? Ok. ¿Sí está aprendido? Sí, pero lo dejaste vacío, ¿no? Ah, cierto. Tienes toda la razón. Entonces no lo he guardado. Converse hecho aquí. Dios. Tienes toda la razón. Entonces. Bueno, lo voy a dejar así ya. Porque nada más que funcione y ya funciona. ¿Ok? Entonces, acá vamos a empezar con un contenedor que va a ser el contenedor padre, ¿no? Que va a ser un div. Esto también lo podría, creo que hubiera sido un mejor approach hacerlo en HTML, pero pues ni modo. Aquí tenemos a nuestro papá y acá le vamos a poner elementos hijos. Ok, vamos a empezar con ponerle un tamaño a nuestro componente que va a ser de un width de lo que habíamos dicho, ¿no? 100 view por width y un height de 100 view por heights. Y vamos a ponerle nada más nuestro, ¿ahí qué era? Border, un pixel solid red, o sea, nuestro console log de CSS. Y nada más quiero que funcione. ¡Funciona! ¡Está vivo! Sí funciona. ¿Ok? Entonces, acá, de hecho, esto le vamos a poner el height de 100 view por height menos algo, ¿no? Menos, no sé cuánto esté el papá, pero vamos a ponerle menos 50 píxeles. ¿Les late? De hecho, vamos a quitar esto de mi responsive porque no lo necesito. ¿No le puedes poner un background mejor? Un background color. Es que está raro, ¿no? Debería ocuparte toda la pantalla, ¿no? 100%. 100 WI y 100 VH. No, lo que pasa es que su altura no se está calculando. A ver, 100 view por height. Ah, sí, es que esto no es un 2, es un menos. También te faltó el El calc. calc. Y el Ahí calc. me falta el calc. Es correcto.
No sé quién inventó esto y que, no que tengas que poner un calc. Pero bueno, voy a quitar el background para que ya... Porque ese red es bien, bien horrible, ¿no? Ay, no eran 50 píxeles, van a ser 100. Ahí. Pero bueno, ya tenemos un contenedor, ¿no? Y acá vamos a poner unos 6 hijos, ¿no? Tenemos 6 hijos. Cada hijo va a tener vamos a ponerle un border, ¿no? Nada más esto. Blue. Y en blue. Por el momento no tiene ya, porque, ya. ¿Por qué no? Por el momento no tiene height, entonces se ve de una manera muy extraña. Lo primero que podemos hacer es, pues, vamos a ponerle un tamaño, ¿no? Vamos a ponerle grid, template, columns. Vamos a hacer de un FR y un FR. Esto nos da que tengan, ahorita no se va a ver porque no tenemos un gap. Y vamos a ponerle también en los rows para que se vea que tengamos algo ya que se vea diferente. Esto ya debería verse, pero no. El display grid, ¿no? Falta. Display grid. Excelente observación. No, pues tampoco. No sé. Entonces acá tenemos que ocupan 6 elementos. Es que puse 3 fracciones. Si le pongo acá 2 fracciones, ya se va a ver en el 100%, ¿no? Ya aquí nosotros ya tenemos una retícula. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, si nos vamos aquí a este elemento, yo tengo un elemento central que tiene cierto tamaño específico y los otros 2 elementos de los lados pueden tener espacios diferentes. Entonces, si queremos eso, podemos hacerlo de manera muy sencilla. En vez de un FR, acá le ponemos unos 500 píxeles. Y eso ya me muestra que se ve de una cosa específica. Los otros 2 se calculan de manera correcta. Si acá le pongo un grid gap, se va a ver un poquito más esto. Grid. Pues puedo poner un column gap. De 50 píxeles. Y esto ya va a hacer que sí se vea de una diferencia mayor esto. Bueno, no tanto, pero si acá le pongo como 700 píxeles. Se ve de manera correcta. Entonces se ve este es de 700 píxeles le vale madres. Ya estos le vale madres todo lo demás. Y dice, no, qué cool. Yo voy a ponerme con lo que me vaya sobrando de mi gap, de mi grid. En este caso, creo que lo correcto sería ponerle 2 FRs y eso ya sería como para el elemento que yo quisiera, es hacer esto. También puedo hacer que sea, como les había dicho, puedo poner como 30 M, no sé cuántos 30 M's, pero también lo puedo poner. Y me lo va aceptando como yo quisiera. Entonces, eso es lo básico, ¿no? Entonces, con esto, acá puedo, en vez de grid column gap, puedo ponerle como grid gap, que es el que yo siempre uso, y ya se ve muchísimo más homogéneo mi retícula. Entonces, si yo quisiera hacer una retícula, vamos a hacer como un caso de uso normal, ¿no? Voy a ponerla acá, que sea, en vez de
de parent, le voy a poner, bueno, sí, le voy a poner, voy a dejar el parent y adentro voy a dejar, bueno, no voy a poner, mejor vamos a ponerle acá algo, quitamos esto. Vamos a entender un poquito. Vamos a ponerle acá un header. El header va a tener, pues lo dejamos así. Y vamos a tener dentro, vamos a tener un sidebar, un content y un footer. ¿Ok? Es un caso de uso muy común, ¿no? Tenemos el encabezado que va a ser del 100%, el sidebar que va a estar a la izquierda, el content que va a estar a la derecha y el footer que va a estar abajo. No tiene mucha ciencia. Y aquí tenemos mi encabezado, mi sidebar, y estos tienen que entrar dentro de, pues creo que sí voy a regresar a mi parent para que me sirva. Esto va a estar dentro de un parent y ya. Entonces, para poder hacer esto, pues es bastante sencillo. Nosotros tenemos pues vamos a hacer que el header tenga unos 100 píxeles, que el contenido sea de un fracción y el footer sea de 100 píxeles. Y vamos a hacer que el sidebar tenga unos 200 píxeles y que el contenido tenga todo lo que le sobra. ¿Ok? Y esto se ve, eso se va a ver. Ni siquiera sé cómo se va a ver. Porque... no le he puesto nada. Entonces acá vamos a ponerle un background green. Background blue. Eso ahorita no sé cómo se va a ver porque todavía no lo pongo bien. Si ven, aquí todavía no es como lo que queremos. Sí tenemos los espacios, pero pues como que todavía no se ponen de manera correcta. Para eso tenemos que entender ¿cómo se llama? Voy a ponerle nada más antes que todos tengan un border de esto, para que lo tengamos como... Y al final le voy a poner como un blue. De hecho, algo correcto serían unos 8 píxeles. ¿Ok? Esta es nuestra retícula como la tenemos. Si ven, el footer no está llegando nada al footer y todo está como desparramando en el contexto. Ahí es donde vale la pena hablar sobre las líneas. Entonces, yo puedo ponerle, acá tengo mi línea 0, mi línea 1, creo, mi línea 2 y mi línea 3. Y acá tengo mi línea 1, mi línea 2 y mi línea 3 y mi línea 4. Tengo estas líneas. Entonces, yo puedo decirle a un elemento que se vaya, que me ocupe 2 líneas.
Entonces, en este caso, yo podría decirle que mi header ocupe... Ay, ¿no está? ¿Qué le pasa? Como que se trabó mi compu. Creo que Es un tienes que cuadro cerrar de- el letrero. Ajá, Es que no lo vi. Sí. Ya saben que eso luego pasa. Entonces, yo podría ponerle a mi header que me ocupe 2 líneas y eso es con un grid. ¿Cómo se llama? ¿Span? No, es grid, row, grid column. Grid column. Podría ponerle un grid column start de 1 y un grid column end de 1, 2, 3. O sea, que empiece en el 1, en la línea 1 y que termine en la línea 3. Y eso me va a hacer, y eso ya me lo puso, que llegue, que ocupe todo lo que yo le acabo de decir. Y le puedo poner lo mismo a mi footer y ya quedaría el elemento. Pero pues esto está un poquito difícil de entender, ¿no? O sea, no está tan fácil de entender, decirle en qué elemento empieza y en qué elemento termina. Y también yo le puedo decir cuántas columnas ocupe y todo ese tipo de cosas lo puedo Oye, hacer. no te escucho. ¿No me escuchas? No se escucha. ¿Los demás me escuchan? Ah, ya. Yo sí lo escucho. Yo también. Bueno, voy a repetir lo último. Yo puedo ponerle dónde empieza y dónde termina. Y eso como que lo puedo definir dentro del hijo. Y también tiene otra propiedad que no me acuerdo cómo se llama, en la cual le puedo decir cuántas columnas me ocupe. Pero no me voy a parar mucho en esto porque casi no lo he usado realmente. Porque, como les dije, yo lo uso para desde el padre y no tanto desde los hijos. Entonces, si yo quitara esto, yo puedo ponerle una propiedad que se llama grid area. El grid area lo que me hace es definirle un nombre a mi elemento. Entonces, se va a llamar un header. Es muy importante que no lo pongamos entre comillas, si no, no funciona. Que lo pongamos así, sin comillas. Entonces, yo le pongo acá grid area header, grid area sidebar, grid area content, y grid area footer. Acá nada más le estoy poniendo un nombre a cada uno de mis elementos para que lo pueda utilizar. ¿Cómo lo uso? Lo uso con un grid template areas. Grid template areas. Acá yo puedo decirle dónde va a ir cada una de mis cosas. Entonces, lo único que tengo que hacer es abrir comillas y acá poner, por ejemplo, voy a poner la primera columna. La primera columna vamos a tener que tenemos definidas dos columnas. Entonces, voy a poner que mis 2 primeras columnas tengan un header, sean de header. Header, header. Le pongo un enter y me voy acá abajito y voy a poner, abro de nuevo y al siguiente vamos a tener que va a ser un sidebar y el siguiente es content. Y si entendimos bien, el último sería un footer y footer. Vamos a ver qué hace esto, si cambia algo. Si no cambias, que todo se hizo bien, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que estamos diciéndole es, mi primer columna va a ser, la primer fila va a estar llena de header.
La segunda fila de la primera columna va a tener header. La primera fila de la segunda columna, no, la primera, sí, la primera fila de la primera columna de la segunda fila va a tener sidebar. La segunda columna de la segunda fila va a tener content y la última fila va a tener solo footer y footer. Eso es lo que le estamos diciendo. Esta es una sintaxis más bonita, pero se podría hacer de esta manera. Que no es tan claro, pero también funciona de esta manera. Que es... Así debería de verse igual. Y para que vean que sí se ve igual, que sí funciona, voy a cambiar acá a sidebar. Y lo que va a pasar es que va a desaparecer, no sé dónde se va a ir mi otro. Acá en mi grid desapareció mi elemento. Aquí ya no lo estoy usando porque no me cupo en mi elemento y no está definido en mis áreas. Entonces acá yo puedo hacerlo. Y acá podría ponerle de nuevo el content. Y vamos a ponerlo bonito, ¿no? Porque no somos desarrolladores mediocres. Todo acá es, la developer experience es muy importante y que puedan entender esto. Entonces acá ya tenemos nuestro elemento hecho de una manera muchísimo más sencilla. Si yo quisiera hacer que mi elemento llegue al footer, si yo quisiera cambiar que mi sidebar esté al 100%, yo solo cambio acá, sidebar y sidebar. Y ya, aquí se va a ver mi sidebar, se va a ver, los tres se van a ver azules. ¿Ok? Okay. Y acá, acá tenemos un header, entonces voy a quitarle acá mi colorcito y voy a ponerle a mi header nada más para ver cuándo utilizar grid y cuándo utilizar flex. Yo acá, en mi header, si yo quisiera poner por ejemplo, 1, botón 1, botón 2 y botón 3 y botón 4. Y no, creo que acá vamos a ponerle nuestro menú, botones, y de arriba le voy a poner ¿cómo se llama esto? Logo, ¿no? Entonces, nuestro menú, nada más tenemos que hacer lo que es const. Oye, y con media queries funciona igual, ¿no? O sea, tú le pones ahí la medida y... Eso es excelente observación. Ahorita lo hacemos, ¿va? Menú es igual a style. Perdón, yo me tengo que ir, pero sí está muy cool esto, ¿eh? Ahí luego les diría veo que hicieron. Voy a subir esto, que creo que no estoy yéndome tanto por las ramas, entonces creo que sí puede servir esta grabación. Vale, buenísimo, gracias, nos vemos. A ti. Bye. Bye. Entonces aquí puedo hacer que mi logo sea de un background. ¿Qué color les gusta? Light Blue. Light coral. ¿Ok? Mi logo va a ser light coral y mi menú va a ser un elemento, un UL y ya, ¿no? De hecho, pues sí. Y ahora, pues este elemento, ¿cómo se va a ver esto? Pues se va a ver así, ¿no? No tiene width y no tiene height mi elemento y pues no funciona. Pues tenemos varias cosas que no están funcionando acá. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle a nuestro menú Sería un inline, ¿no?
de grid. Yo pondría, podríamos hacerlo en inline también. No, mi menú sí va a ser inline. O flex, También. un display flex. Y a mi header le voy a poner un display de grid. Y voy a ponerle yo pongo GTC para Grid Template Columns. Y aquí le pongo unos 200 píxeles y una fracción, ¿no? Algo así me late. Y ya con esto me va a hacer bueno, nos falta poquito. Entonces acá le ponemos el Justify Content, creo. Aquí está en el menú, no, acá abajito. También hay un atributo para quitar los puntitos de los bullets, pero no me acuerdo cómo se llama. Es List Style Type. Justify Content de Flexent, ¿no? Creo que eso lo vas a hacer. ¿Qué querías hacer? ¿Qué quieres hacer? Mandarlos todos a la derecha. Sí, eso hizo. Entonces, acá lo hizo. Y list y UL. Y aquí vamos a ponerle and list style type no. Aquí tenemos esto, no sé cuántas veces han visto esto, pero pues es como muy, muy típico, ¿no? Y acá nada más le ponemos un margin-right de 8 píxeles, ¿no? Y ya con eso ya tenemos nosotros un menú como siempre, ¿no? El menú de siempre. Y lo único que faltaría aquí es el align items. Creo que es align. Nunca. Items de center. Wow, ya estoy aprendiendo Flex. Estoy muy feliz. Eso es algo que me faltaba. Y ya, tenemos acá esto. Pero, esto no sé si me vaya a salir, pero nosotros queremos que el espaciado de acá. Bueno, acá lo que podemos hacer, pues sí, creo que lo mejor sería ponerle un padding. Creo que sería lo más fácil, sí. Un padding de 50 píxeles. Ya tenemos un header bien bonito. Ahí. No, pero pon un 50-0. No, 0.50. No, no es lo que quiero. Sí quiero 50 píxeles, pero el border. Pero no de arriba, ¿no? Como dice Alex, porque ya tienes el align items. O sea, siempre... Box sizing. Border box. Sí, ¿no? Con eso, ¿no? ¿También? No lo hizo. Por alguna razón no lo hizo. No, te digo que nada más hay en el padding, ponlo 0, espacio 50. Pero no sabría por qué. Chicos, porque... pero pues estamos viendo ahí. Y vale. Está muy chido esto, lo del grid también. Sí, justo creo que nos va a ayudar bastante para los layouts más complejos. Casi quieres luego checo contigo, dejar lo del responsive, pero hasta ahorita todo está muy padre. De hecho, yo estoy repitiendo todo lo que haces. Bueno, yo estoy haciendo mi máquina y sí jala chido. Vale. Está bien bonito, ¿no? Está bien fácil. Sí, está chido. Bueno, pues cuídense mucho, nos estamos viendo. Bye. Bueno, Pedro, bye. Cuídate. Creo que el issue que estoy teniendo es un tema de una de las limitaciones de Flexbox. ¿Pero qué quieres hacer? Quiero hacer que se haga. Quiero ponerle un padding arriba y un padding abajo, y un padding a la izquierda y un padding a la derecha, a todo. ¿Sabes qué es lo que pasó? Qué menso soy. Esto me lo tengo que llevar para otro lado. Sí, de hecho.
Esto es para Dice lo que quería era en... ¿no? Ajá. Ya, qué mensos. Sí. Ya, esto me va a hacer exactamente el... ¡No! Uf. Es por el box sizing. De hecho, ese se lo puedes quitar. Ah, sí, Y ya sé. 50 píxeles son mucho también. Ah, 50 píxeles son mucho también. Ya, ahí estamos. Eso era lo que quería, ¿no? Pero no estamos viendo Flex porque Flex es mi enemigo acérrimo. Entonces, estamos viendo Grid. Acá ya hicimos, acá para esto sí es muy buena, sí es muy bueno utilizar Flexbox para hacer este tipo de cosas, pero para hacer este tipo de cosas que son layouts más complejos, está más cool utilizar Grid. Ok, Sí, de hecho. entonces, responsive, ¿no? Yo quiero acá, digamos que esto es un menú, ¿no? Y mi menú solo se va a ver en mobile. ¿Les parece lógico? ¿Les parece que lo han utilizado? ¿Les ha pasado eso? Sí. Entonces, yo acá voy a hacer que cuando mi elemento se vaya a mobile, aquí se ve muy feo, ¿no? Ujú. De hecho, no sé por qué es por lo que esto no me llega al final. Pero bueno, ahorita vemos. Porque se calculó antes de. ¿No? Si le da refresh. Ah, no. Yo creo que es que no. Ahorita vemos, ahorita lo arreglamos. Que no cunde. Es por la medida. Cuando tienes un View 8 en los celulares, no toma realmente la altura del celular, no toma el ancho, porque esa es su altura real. Es un... Bueno, no, ahorita alguien me ayuda a arreglarlo, ¿no? Cuando lleguemos a esa parte es algo que no sé cómo funciona. Pero bueno, en este caso, yo quiero que desaparezca mi sidebar, ¿no? Y digamos que mi footer quiero que se haga más chiquito, ¿no? Digamos, que es algo que me gusta. Que allá se convierte en un menú de hamburguesa, ¿no? Sí, eso sería como, sí, pues sí, eso lo podemos hacer, ¿no? Entonces, de entrada vamos a irnos acá y vamos a ponerle arroba arroba media screen and estamos haciendo max width. Entonces, no sé, 800 píxeles, ¿no? Lo que sea. No es importante. Y acá le ponemos que sea vamos a agarrar esto de acá, lo copiamos y lo pegamos para acá, de Grip Template Areas, y voy a quitarme mi sidebar. ¿Cómo me quito mi sidebar? Pues puedo agarrar esto y lo puedo copiar y pegar acá. Y esto ya me va a desaparecer mi sidebar. Lo puse el content, no es content y footer. Desapareció mi sidebar. Ujú. ¿Ok? Entonces ya está mucho más correcto, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro layout casi final. Podríamos hacer algo muchísimo. Podríamos también acá hacer que nuestro grid template columns se cambie a una fracción y hacer que se quite esto. Y ya, se ve. Hacemos lo mismo, pero pues ya Pero es igual. se ve más cool, ¿no? Porque ya no tenemos el espaciado intermedio. Ahora, pues lo que tenemos que hacer es desaparecer este menú que tenemos acá. Entonces, para hacer eso, podríamos hacer que vamos a copiar mi media query.
Y aquí en mi menú, pues display none. Eso ya me lo va a desaparecer. Y en vez de esto, puedo, y voy a hacer un elemento que se llama hamburger. Con mi hamburger va a tener un background de red. Y acá lo voy a meter nada más. Mi menú. Y acá voy a poner hamburger. Entonces, si ya lo puse, entonces acá tengo que hacer que por defecto sea display none. Y display block. Además de que tenga un width 50 píxeles, al mismo que su height. Esto no estoy pensando mucho, eso es como lo más fácil, ¿no? Que se me ocurrió. Y acá nada más, y para que me quede esto, puedo utilizar la misma propiedad que tiene Flex, que acá en el header. No, de hecho, nada más con que le quites el display block se va a acomodar. No te entendí. Habla un poquito más fuerte. Con que le quites el display block se va a acomodar solito. No, porque no está. No, porque acá tengo porque esto tiene un tamaño de una fracción. Ok. Mira. Ahorita lo que tenemos es que el padre le está diciendo que va a ser del tamaño, va a ser gigante. Eso es lo que le está diciendo esto, que el tamaño. Si quieres, le ponemos acá su border. Acá en el. Más que mi hamburger. No, mejor, lo voy a arreglar, mejor. Va a ser un poquito más fácil. Acá le pongo un justify items de space between. Y acá le voy a poner en mi media query de mi media query. Y acá nada más le voy a poner que va a ser grip template columns de 200 píxeles y 50 píxeles. Y esto lo puedo, pues, no me... Si todo sale bien, espero que sí, porque no estoy, porque aquí es donde yo empiezo a fallar. Se ve que no está funcionando. Creo que no funcionó. Justify items, space between. A ver, antes de ponerle el tamaño, ¿dónde están mis 50 píxeles? Aquí vamos a ponerle un border, un pixel solid blue. Nada más para ver cómo se ve esto. Ok, sí me lo está poniendo de manera correcta. Pero no me lo está, justify items. Es la manera que yo siempre hago de esto, es una manera que no me encanta, que es Prueba y error. Prueba y error, exactamente. Entonces, elementos, me voy acá y acá el padre tiene
que acá el padre le voy a poner un Justify, ¿no? según yo es justify content, ¿verdad? Arriba, bueno, sí. Nada. Sí. Sí. Justify content de space between. Creo que no se lo puse al elemento correcto. Es que creo que habías puesto justify items en vez de justify content. ¿Puede ser? Puse justify items, pues sí, así nunca iba a funcionar, ¿verdad? O sea, sí lo tenía bien en mi cabeza, pero no. El Justify Items es el de el box sizing, ¿no? No sé. Sí, es otra propiedad. Pero bueno. Siento que los que inventaron Justify Item y Alight Content y todas las cosas no estaban borrachos mientras lo inventaron o algo. Porque sí, no es nada claro. Son mis propiedades, son de las propiedades más útiles de CSS, pero las más difíciles para mí, ¿no? Y llevo tanto tiempo intentándolo. Pero bueno, ya tenemos acá nuestro super elemento que Responsive. es completamente responsive. Entonces acá se hace esto y todo lo demás ya no importa, ¿no? Entonces aquí ya lo tenemos nuestro componente que es completamente adaptativo y es un excelente ejemplo para poder hacerlo. Ahora les voy a mostrar. Está muy padre. La verdad me hubiese simplificado la vida saber esto antes. Por eso, Porque justo tengo un montón de grids que hacer y yo creo que sí voy a hacer un refactor. Bueno, porque ya los hice. Pero sí, la verdad, sí, esto es 1000 veces y es menos matemática. más fácil. Sí. Es hacerlo ya todo lo haces de manera muy sencilla, ¿no? Muy tonta, se podría decir. Acá nada más quiero hacer un ejemplo, un último ejemplo, que es el... Un segundo, porque luego se pone medio funky mi Chrome. Full pantalla, salir de pantalla completa y abrir pantalla completa. Ya, mejor. Qué bonito es Chrome cuando funciona. Ok. Yo tengo acá, no sé si conozcan la ley de tercios. Más o menos. Esta es la regla de los tercios, ¿no? La ley de tercios nos dice que tenemos que si dividimos nuestra pantalla o nuestro elemento en tres fracciones, tanto horizontal como verticalmente, los puntos fuertes de atención de nuestros componentes son los puntos de intersección. Y en específico, este punto que está acá a la derecha es el punto más fuerte que tenemos en este tipo de elementos. Y eso lo podemos ver muy sencillamente con esto de acá. Acá tenemos nuestro componente que tiene el puntito, que está en el punto de inflexión, que en el punto fuerte para que la persona pueda saber dónde está nuestro componente. Entonces, pues me voy a ir a este ejercicio, voy a borrar lo que tenía y voy a borrar una parte de lo que tenía y ya con eso, que es básicamente el grid. Entonces voy a quitar esto y algo más. Ok. Voy a quitar esto. Y esto lo voy a... No, bueno, lo voy a quitar. Ok. Entonces, les voy a platicar un poquito de cómo funciona esto. Yo tengo un contenedor que lo que tiene es un tamaño específico, que es el 100% del contenedor. Tiene un alto específico, que es 640 píxeles. Es una imagen que lo que hace es estar centrada. Siempre está centrado en mi imagen, entonces se va haciendo, mientras más lo vaya haciendo chiquito, siempre se va a seguir centrando.
Y eso es como lo que tengo ya de estilos predeterminados de mi componente. ¿Algo más? El background position es center, no se repite. Es un background cover para que no nos haga cosas feas. Mi título tiene estilos nada más, que podría yo acá hacerlo más chiquito. Por ejemplo, 36 píxeles para que se pueda apreciar un poquito más el efecto. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, lo que voy a hacer va a ser hacer esto. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Hacemos un display de grid. Ya está el display de grid. Un grid template columns de un repeat de 3 veces una fracción. Y voy a repetirlo con rows. Y voy a poner que mi título tenga un border de un píxel solid red console log. Y ya aquí, y esto se ve de esta manera, ¿ok? Mi elemento está en la primera posición. Y nada más voy a ponerle acá que es un width, 2 puntos de 100%. A ver, déjame ver. No, es el promotion, sí, el width del 100%. Y el height del 100%. Para que veamos cómo está ocupando la primera fracción de mi elemento. Entonces, yo puedo hacer que este elemento se vaya hasta la derecha. Para eso le puedo poner que empiece en el segundo elemento. Aquí sí puedo utilizar el grid, ay, se me olvidó cómo se llama. Column start. Grid, column, start de 2. Para que empiece en la segunda línea. No, en la tercera línea, de hecho, es grid column start de 3. Y acá ya se puso de esta manera. Si me pongo a hacerlo chiquito, como que sí me está siguiendo, pero pues no está funcionando. Pues entonces acá lo primero que voy a hacer es un grid row start de 2. Para que inicie acá. Se va viendo un poquito mejor, pero no está exactamente donde yo se lo estoy pidiendo. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué? ¿Por qué se está poniendo de esta manera? Porque acá yo estoy poniéndolo en esta columna, no lo estoy poniendo en el punto fuerte. El punto fuerte me lo está considerando me lo está considerando, pues, no lo está considerando. Un truquito de esto sería haciendo un poquito de matemáticas, y si mis matemáticas no me fallan, que creo que sí me fallan, pero no importa, porque se ve también de una manera muy bien. Yo podría ponerle acá que me ponga 0.5 fracciones. 0.5 fracciones. Y puedo hacer lo mismo acá abajo. Eso se va a modificar un poquito. Se está acá. Ahora le tengo que... Ahora como esto creo que sería mejor enseñárselos en Firefox. Porque tiene algo muy padre Firefox. El Flexbox y el Grid Shadow, ¿no? Entonces aquí estamos. Ay, pues no.
Ok, aquí estamos. Vamos a ponerle nuestras Developer Tools. Y si me voy a mi imagencita, bueno, a mi fondito, y acá viene un elemento de cuadrícula, yo puedo ponerle que me superponga la cuadrícula, ¿no? Entonces acá tenemos todo lo que les había dicho. Tenemos mi columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi columna -1, -2, -3, -4, -5, -6, que eso no he hablado, pero ahorita les digo cómo funciona. Y acá, más o menos, creo que sí está medio exacto. Esto de acá sería como el elemento que estaría en el tercio que yo quiero ponerle. Entonces nada más le pongo que se vaya uno para la derecha, ¿no? Ujú. Para eso, le puedo decir, Visual Studio, ¿dónde estás? Le puedo decir que me pongo que se vaya uno a la derecha. Y creo que ya estamos. Y acá, matemáticamente, se pone en el tercio. Oye, y una pregunta, ¿qué pasa si sobresale? Por ejemplo, aquí no está ocupando más, ¿no? Ok, vamos a hacer eso. Como es bueno, como la letra es más grande que el div, No se ajusta igual. no se ajusta, ¿no? Es como que, En este caso, pues, suerte de nosotros. Acá acá lo que hace es que mi elemento, como son fracciones, el contenido me pone matemáticamente todos los demás y se pone con el tamaño de su hijo. como que se ajusta, ¿no? O sea, Me ajusta mi. toma el height que ocupa con toda la letra y después lo que sobra es lo que divide, ¿no? En fracciones. Algo Exactamente. así hace. En vez de, si lo pongo como porcentaje, no lo haría así. Si lo pongo como porcentaje, a ver, vamos a ver si lo puedo lograr hacer. Esto es matemáticas, es mucha matemática, pero aquí vamos a ponerle, a ver, son 6, entonces es 100% entre 6 es 15%, ¿no? 15%, acá va a ser 3 del 15 del 30. No, estoy mal. Esto no está bien. Tendría que ser la mitad del 15%. 15%, 3, 4, 5. No, son quintos. Entonces un quinto es 25%. 12.5. Ajá. 12.5 y 25. Se ve diferente. Esto me pone el contenido, sí acaba teniendo su porcentaje, pero no se. Pero no te respeta, ¿no? No te respeta nada. Sí lo respeta, pero, a ver, si lo ponemos en grande, sí lo respeta, pero vamos a ponerlo en chiquita la tipografía para que sea el mismo ejemplo que tenemos aquí. Para que veamos cómo sí funciona, pero no está tan cool. Si ves, está exactamente igual que antes, pero si esto crece, pues no crece su contenedor, porque los porcentajes son estáticos, las fracciones no. Las fracciones significan lo que quieren son el tamaño que quiere que signifique. Más o Oye, menos. si lo haces chiquito, bueno, sí. Ajá, si lo haces, ajá, Esto va a seguir funcionando. ajá, ya. Sí, te lo respeta. Sí lo respeta. Pero si ves acá lo hice más chiquita acá, ya se centra de manera vertical, entonces acá ya no estás siguiendo el tercio correcto. Ujú. Pero, pues, vamos a regresarlo a mis fraccioncitas porque
por qué decías que ponía 0.5? Porque pensamos en la matemática es la siguiente. Si le pongo una fracción de... Es que no sé, bueno, no podría decir la matemática, pero si yo le pongo 0.5 fracciones, lo que me va a hacer es, me va a dar la mitad del tamaño de cada uno de los elementos, me lo va a poner, de la mitad de cada una de mis columnas me lo va a poner hasta arriba y me lo va a poner hasta abajo. Entonces lo que le estoy dando es que me está respetando el tamaño que vaya a tener mi elemento en... Pero es como preferencias, ¿no? Poner enteros o fracciones, ¿no? Eso ya es como libre. Alguien que sea mejor en Es matemáticas. que va más particularmente a que lo que desea es conservar la proporción, porque si él pusiera un entero para tener 5 fracciones, estás dividiendo entre 5 elementos. Él lo que quiere lograr es una división entre 4. Entonces, al poner el punto 5 de la fracción, solamente estás teniendo 4 fracciones realmente, no dividirlo entre 5 partes. Y eso te Exactamente. da un Y en el cálculo más código, bonito. Sí, pero bueno, o sea, puedes poner 1, puedes poner 2 y puedes poner 1. si yo acá pusiera, por ejemplo, Pero eso ya supongo que va a preferencias, ¿no? una fracción, Y hay un 2. funcionaría exactamente igual. No cambia nada. ¿O sí? ¿Por Es qué? un 2. Vuelve a poner 3, ¿no? Es un 3 y un 2. En vez de un 6. Sí, era 2, es correcto, es un 2. Es Abajito. 3 de 2 fracciones. Que es lo mismo, ¿no? Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo. Tienes toda la razón, no es lo mismo. Sí. Pero pues siento que es una ley de tercios y poner 2 fracciones como que lo hace un poquito más difícil de pensar, ¿no? Como que siento que está un poquito más elegante así. No sé por qué. Como que yo lo entiendo más. Pues sí, puede ser. Sí, Porque, creo que sí entiendo por qué pone 0.5. O sea, porque quieres básicamente mantener unidades. sí, porque O si sea, que no, sea ¿qué va a tu pasar valor acá? 1. Si nos vamos a mi Firefox, me va a poner un montononal de líneas. No me las pone. No. ¿O sí? ¿No me puso más en líneas? Pues no me puso más líneas. No, Las es puso al alto. lo mismo. Pues sí, no sé, pero bueno, Sí, está acá voy padre. a tener la Es que presentación. al final son fracciones y yo creo que pues toma Sí, la van fracción más preferencias, alta, ¿no? Ajá. ajá, calcula las fracciones y al final de cuentas pues saca ¿cómo se llama? A ver, voy a terminar de decirle las cosas cool, porque ya que entendemos cómo funciona lo básico, lo siguiente vuela los sesos, ¿no? Acá nosotros tenemos, ya vimos cómo funciona básicamente Grid, pero ¿qué pasa si yo tengo un elemento dentro de otro elemento? Que si yo pongo, por ejemplo, a ver, vámonos a nuestro elemento, a nuestra cosa de acá, en nuestro, si vemos acá, ¿qué pasa si yo quisiera ponerle que mis hijos pues sigan la grid? O sea, que estos hijos de acá tengan la grid en vez del padre. Para hacer eso, existen dos propiedades. La primera es subgrids. ¿Ok? Está muy cool. Lo que tiene es que nosotros podemos ponerle que un elemento eh, tenga un tamaño de su grid. No lo entiendo del todo bien, pero lo que hace es que este elemento sea, sea posicionada los hijos de este elemento sean posicionados con el padre. Eso es lo que hace. Pero hay un problema con este elemento y por eso es por lo que no me quedo mucho con él. Y es que solo funciona para Firefox 71 y 72. Nada más. Entonces, no lo usamos. Está cool, pero no se puede usar.
hay uno que se llama Display Contents. Display Contents lo que tiene es muy similar. Lo que tiene es que si yo le pongo un elemento que sea de Display Contents, lo que va a hacer es que no está creo que bueno, esta no la conozco también. Me la voy a saltar, pero está muy cool para poder hacer subgrids y para poder poner... La voy a entender mejor y se las platico. Pero la que sí me sé, esta sí funciona para todos. La que sí me sé es... bueno, esto ya lo platicamos, es el Justify Content, el Align Content. Fíjate que yo me pensaba que esas propiedades solo eran para Flexbox, pero entonces también son para Grid. Sí, de hecho lo fueron evolucionando todo de Vox. Son todas estas sus iteraciones nuevas de la W3C. Sí, Qué padre. me hubiera gustado que hubieran inventado palabras nuevas, pero sí, lastimosamente son las mismas que Grid. Creo que más que nada son como para los elementos modernos, como Flex, Grid, y bueno, como más un CSS3 que hacia atrás. CSS4, ¿no? que no sé si algún día vamos a llegar, pero CSS3 tiene 10 años. Sí, no está en nuevo. Pero sí, como los elementos desde Flex en adelante. Sí, exacto. Tenemos el Justify Content, Align Content, Justify Items, que no los entiendo muy bien, y Align Items, que tampoco lo entiendo muy bien. Esto es exactamente lo que hicimos hace rato, ni me acordaba que estaba en la presentación. Tenemos los grid areas, que ya lo platicamos. Y esta es una propiedad súper, 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 súper cool. ¿Okay? Es el autofit y el autofill. Les voy a mostrar qué es lo que hace. Esto es lo que hace. Como un grab. Lo que hace es que te pone el tamaño de los elementos hijos, te los calcula. Y no solo eso, miren lo que podemos hacer. ¿Ok? Eso es lo que podemos hacer. Ahorita les explico cómo funciona. ¿Ok? Nada más. Lo que funciona de la siguiente manera. Tenemos el grid template columns. Si le ponemos un repeat de autofit o autofill, nos va a llenar nuestros elementos con lo que nosotros le pongamos. Esa es la regla, ¿no? Si yo le pongo 100 píxeles, todos los hijos van a tener 100 píxeles, sin importar la cantidad de hijos que sean, la cantidad de elementos. Y la última esto se hace con la propiedad de min-max. Min-max funciona de la siguiente manera. Cuando sea más grande el elemento de la... A ver, ¿cómo funciona exactamente? Es un poco difícil de pensar, pero... cuando sea más grande el elemento de la derecha, me pone el de la izquierda. Si no, me pone el de la derecha. Pero esto se puede ver mejor en código, ¿no? Vamos a hacer esto. Entonces va a ser, voy a hacer esto acá. Pues voy a duplicarme para que tengan también el respaldo. Y aquí va a ser super responsive, si le voy a llamar. Super responsive. ¿Le puse acento? No, qué bueno. Y vamos a poner acá en nuestro app. Nos vamos a ponerle acá que sea super. No me lo encontró.
Ok. Y ese va a ser en super responsive. ¿Qué estamos? Nada más me voy al... es que no voy a saber cuál es cuál. Quitemos... Sí, está correcto. Entonces acá voy a poner que... ¿Por qué se llama Flex Items? Si no estamos usando Flex. Entonces... Ok, lo que voy a hacer va a ser ya borrarme todo lo que tenemos acá y de quedarme como con 2. Parent y... Vamos a quitar el código que no nos sirva. Por el momento, ya no vamos a utilizar las áreas, porque vamos a usar el grid, vamos a hacerlo de manera implícita. Vamos aquí, el gap lo puedo dejar, las columnas, las filas ya no las voy a necesitar. Media query, como vamos a hacer un responsive sin media queries, no lo necesito. Y mi element, voy a dejarle que tenga solo el border, un pixel solid. Y voy a ponerme muchos elementos. ¿Ok? ¿Cómo se va a ver esto por el momento? Se va a ver, no tengo idea. Así. Cool. Pues voy a hacer algo. Lo primero que voy a hacer va a ser cambiar, puedo solo manejar esta propiedad acá. Entonces acá vamos a ponerle grid template columns de auto fill. Miren, acá tengo algo. Bueno, creí que era otra cosa. De autofill y coma repeat. No, perdón, es repeat autofill. Autofill, coma, y va a ponerle 100 píxeles. Acá me puso 100 píxeles, me lo llenó con 100 píxeles. ¿Ok? Cada uno de los elementos es de 100 píxeles. Pues voy a hacer lo mismo que teníamos en el otro contenedor. Voy a ponerle que tenga un min max de 100 píxeles o lo voy a hacer un poquito más grande. Voy a ponerle como 300 píxeles y una fracción. ¿Sí ven? Esto ya me lo pone de una manera más lo pone muchísimo más sencillo, ¿no? Entonces acá lo que me va a hacer es que si le da el espacio, me lo va a poner de 100 píxeles. Esto mide 100 píxeles cada uno. Oye, ¿y no puede haber como un paso entre medias? O sea, ya para que no utilices media queries. En este caso no estoy usando media query. ¿Sí? Ay, sí te lo... Ah, no, sí te lo ponen 2. Ah, vale, sí, ya lo vi. ¿Me pasas esa línea de código? Es que la voy a necesitar. Y acá le podemos hacer lo mismo y podemos hacer esto en Crypt Template Rows. Supongo que funciona.
autofill y autofit. Es que le puse mucho. Le puse demasiado acá. Entonces acá le voy a poner 100. Si ven, acá me pone como que todos tengan, todos mis elementos intentan tener 100 píxeles y cuando se le va a acabar el espacio, me los llena del tamaño que le sobra. No es tan útil como el otro porque el otro es una maravilla. O sea, el otro sí es hacerlo en las columnas es bastante hermoso. Sí, está muy padre. La verdad, sí me hubiese solucionado la vida eso. Muchísimo, mucho, mucho. Está muy cool, ¿no? Justo para lo que estoy haciendo, que no lo pude hacer con Flex y quedó medio raro. Pues les voy a pasar este repositorio, entonces, para que lo chequen. Tenemos los 3, que les voy a cambiar de nombre a los elementos, aquí al menú. ¿Nos podrás pasar la presentación también? Y claro, no es mía, pero sí se las paso. Y acá tenemos como 3 elementos que son como los que me parecen más útiles como que son los ejemplos más típicos del uso de grid, creo yo. No se me ocurre algún otro ejemplo que pueda para usar esto. O sea, algún otro ejemplo, sí se me ocurren muchos elementos para usarlo, pero estos creo que son que te muestran la mayoría del potencial que tiene la herramienta. Entonces está muy cool. Voy a parar mi presentación para... pues sí, preguntas. Ninguna, yo no tengo. Está Yo muy cool. particularmente había trabajado con el Grid Template nada más y las grid áreas. Ya no seguí metiéndome más, entonces sí, ya vi que sí trae un buen de propiedades extras. Bien, entonces. Bueno, pues voy a parar la grabación. ¿Dónde me choca? Entonces ya vamos a acreditar material, la grid de material, ¿o cómo?